Nuevamente, queremos agradecerles tanto a Juan Pablo Renzi como a todos ustedes por sumarse a esta jornada, la posibilidad de generar cualquier tipo de intercambio. Para los que no conocen, Juan Pablo Renzi es parte de la experimental de Hilario Casubi, es el fitomejorador de la variedad de Vicia villosa Casubi INTA, es ingeniero agrónomo, realizó su magíster sobre Vicia villosa, y a su vez es también profesor de la Universidad Nacional del Sur. Así que, como para darle cierto orden a la reunión, la idea es, en un principio, mutearlos a todos, que lo voy a hacer ahora, para evitar cualquier tipo de interferencia, y por ahí lo que conversamos con Juan Pablo, como para hacerla más fluida y después poder generar un buen espacio de intercambio, la idea es que Juan Pablo se explaye en la presentación y sobre el final generar ese espacio de los minutos que sean necesarios para que puedan consultar o intercambiar conceptos con Juan Pablo, bueno, y también entre ustedes. Así que bueno, Juan, adelante, y desde ya, muchas gracias nuevamente. Bueno, buen día a todos. Vamos a poner a ver, presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. También Bueno, me faltó decirle que si quieren pueden ir dejando las consultas en el chat y después las desarrollamos. O una vez que finalice la presentación, el que quiera puede abrir el micrófono y realizar la consulta en voz alta. Así que bueno, gracias nuevamente, saludos y Juan, te dejamos el espacio a vos. bueno, buen día a todos. Sí, la idea de la presentación es darle algunas experiencias en supresión de malezas con cultivos de cobertura de Vicia villosa y algunos datos que generamos con herbicidas residuales aplicados en presiembra o preemergencia del cultivo. Esto en realidad también es un trabajo, yo lo presento, pero bueno, tranquilamente lo podrían presentar cualquiera de los que están acá, que también participaron, Cristian Pérez Agar, Omar Reynoso, Matías Quintana, también datos y experiencias de Ramón Gigón, y bueno, Ignacio Ducos, que son partes también de todo lo que venimos trabajando en el tema. Bueno, uno de las problemáticas que tienen el cultivo de servicios, de cobertura de Vicia villosa, en general es el lento establecimiento que tiene hasta que puede llegar a cubrir el suelo y a generar una buena producción de biomasa. En general se ve que cuando implantamos el cultivo es bastante lento en cubrir, pero después, a medida que viene la época de primavera, explota y tiene una capacidad de sombrear el suelo y de cubrir bárbaro, donde ahí sí cumple una función muy importante en la supresión de malezas. Esta capacidad de crecimiento en general está dado por las temperaturas, las tasas de crecimiento que tiene la vicia, que en general cuando llega a temperaturas de 2 grados, que es la temperatura base, detiene el crecimiento y se queda en estado, digamos, de reposo. A medida que aumenta la temperatura, con 15, 20 grados es la temperatura óptima de crecimiento, y luego baja. Nosotros en la fecha de siembra, dependiendo de la ubicación, podemos llegar, digamos, a esas temperaturas óptimas de crecimiento o bajar o disminuir dependiendo del ambiente donde vamos a hacer la producción del cultivo de cobertura. Obviamente para Coronel Suárez, Balcarce, en general las temperaturas caen más rápido, digamos, entrando el otoño, el invierno, y ahí es donde la vicia se queda un poco más en crecimiento. A diferencia de otros ambientes, por ahí Pergamino, Marcos Juárez, que tienen unas temperaturas más amigables, digamos, con el crecimiento del cultivo de vicia villosa. También algo importante a remarcar es la temperatura máxima. En general, a la vicia villosa no le gusta temperaturas muy altas y también detiene el crecimiento y cesa, digamos, la producción.
Bueno, dentro de antes de hablar de herbicidas residuales y de los últimos ensayos que hicimos, las estrategias, digamos, para aumentar esta competencia inicial o este defecto que tiene la vicia, una de las estrategias es la fecha de siembra. En general nosotros tenemos que aprovechar por ahí las temperaturas de otoño, obviamente con presencia de humedad, y ahí podemos favorecer el crecimiento de la vicia en esa época y generar una cobertura de suelo anticipada. Por ejemplo, este es un cultivo en nuestra experimental, en invierno, sembrado en abril. Esto ya finalizando el invierno, donde ustedes ven una muy buena cobertura. A medida que nosotros nos demoramos, ya en la fecha de siembra más tardía, en junio, al bajar las temperaturas, la vicia tiene un crecimiento mucho más lento, y ahí es las problemáticas por ahí que tenemos de nacimiento de malezas que van naciendo junto con la vicia y problemas de interferencia. También tenemos otras situaciones que cuando el lote viene bien manejado, con buena estrategia de control de malezas y con cobertura, también podemos hacer una fecha de siembra más tardía y obtener en las primeras etapas de cultivo un cultivo bastante limpio. También otra de las estrategias que se puede usar es el distanciamiento entre hileras. En general, 17, cuanto más acortamos el distanciamiento mejor. Hay cultivos de cobertura que se hacen a 35, incluso más distanciamiento, que cuando llegan a la primavera explotan y cubren el suelo, pero por ahí la ventaja de un distanciamiento de siembra un poquito más acotado es generar y cubrir antes el suelo. Otra de las estrategias también es la dosis de siembra. En general nosotros estamos con la vicia, con ascasubinta, vicia villosa, entre 15 y 20 kilos de semilla por hectárea, pero uno, si aumenta la dosis, obviamente tiene un plus de un incremento de la cobertura inicial, pero que muchas veces esa ventaja después en primavera no se ve. Con muy pocas plantas se llega a una buena cobertura, pero sería una estrategia también aumentar la competencia inicial. Y otra de las cuestiones que vimos, además de la inoculación, obviamente, que tiene una respuesta favorable en el crecimiento inicial, es la fertilización con un arrancador con fósforo, que también vemos que en ensayos que hemos realizado tiene un impacto importante en el establecimiento, en el crecimiento inicial, pero después por ahí en primavera, si muestreamos en materia seca, no se repercute, no se ve ese crecimiento. Estos serían unas ventajas de la fecha de siembra temprana, distanciamiento, dosis, fertilización con fósforo para aumentar el sombreado inicial y la supresión y la interferencia con las malezas. No obstante, hay que tener cuidado porque fechas de siembra muy temprana, en algunos ambientes donde esto es en el 25 de enero, nosotros hemos probado fechas de siembra desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, con disponibilidad de riego, y cuando las temperaturas son muy elevadas y pasan esos 35 grados, la vicia detiene el crecimiento y muchas veces podemos tener fracasos en la implantación. Que eso depende del ambiente. Por eso las fechas de siembra muy temprana hay que tener cuidado con esto que puede llegar a ocurrir. Otra de las cuestiones también de las fechas muy tempranas, también en algunos ambientes, más en el sudeste, es cuando se llega a una alta cobertura en otoño también, y otoño-invierno, con la presencia de enfermedades foliares, básicamente ramularia, en ambientes por ahí con alta humedad relativa, altas lluvias, puede aparecer en forma temprana sobre el cultivo la presencia de enfermedades foliares, que en este caso ramularia o también ascoquita, que pueden interferir, digamos, con el crecimiento después posterior. Y otra de las cuestiones es cuando hacemos una siembra muy temprana, y también se puede ver cuando tenemos un cultivo de resiembra o de promoción, de resiembra natural, es la floración precoz de la vicia, también en invierno, que puede llegar a afectar el stand de cultivo, secar a la salida de invierno por una cuestión de una fecha muy temprana. Entonces,
La idea es aprovechar por ahí la fecha de siembra temprana para generar cobertura, pero ser cuidadosos en función del ambiente donde vamos a producir, con no irnos a una fecha muy temprana, porque podemos tener estos inconvenientes que nos pueden afectar el cultivo. Básicamente, obviamente, depende del ambiente. Respecto a la tolerancia al frío, en general, conocemos que la vicia es muy resistente al frío, a muy bajas temperaturas, la vicia villosa y más las casubiinta tienen un excelente comportamiento en resistencia al frío, pero siempre esas resistencias son mayores cuando está en estado vegetativo. A medida que la vicia pasa al estado reproductivo, de principio de floración o plena floración, la capacidad de tolerancia al frío es menor, disminuye. Acá tenemos, bueno, temperaturas, estos son en condiciones controladas, en cámara, donde tenemos temperatura y la biomasa relativa en función a una creciendo bien, y vemos que con 0 grados no hay efecto, pero a medida que bajamos las temperaturas hay un impacto más grande sobre las vicias que están en estado reproductivo. Por eso, una fecha de siembra muy temprana, una promoción de vicia que llega a floración en junio, julio, podemos tener esos lamparones o esos parches secos en el cultivo, porque hay algunas que empiezan o tienden a florecer. Bueno, otra de las estrategias corresponde, para mejorar esa cobertura inicial y la competencia con las malezas, hacer una siembra con un cultivo acompañante. En este caso, acá en la foto se ve una vicia pura y acá una vicia con avena. En el cuadro de abajo esto es con avena, que se ve que cubre obviamente más rápido el suelo, y una vicia pura genera, hasta que explota en primavera, genera estos espacios vacíos que pueden favorecer el desarrollo de algunas malezas. Dentro de la densidad del acompañante o el tipo de acompañante hay que ser cuidadoso para no perjudicar, digamos, el crecimiento y el desarrollo de la vicia. Hay que ajustar bien la dosis del acompañante para tener el impacto del cultivo de cobertura, que es el aporte de nitrógeno al sistema, básicamente. Y entre los acompañantes también nosotros conocemos o vimos en varios ensayos, incluso este año que estamos haciendo un ensayo y una red de vicias con cereales, con la experimental Bordenave y en varias localidades, vemos que la avena es el cultivo, digamos, de cereal que mejor acompaña al crecimiento de la vicia, que es el que más acompaña. Ya centeno, triticale o incluso cebada son cultivos que compiten en mayor medida con la vicia. Esto no significa que no se pueden utilizar perfectamente, pero uno tiene que estar bajando la dosis de siembra y ajustando. Otra de las cuestiones que vemos también que influye sobre esta competencia de cultivo de acompañante sobre la vicia es el antecesor. Nosotros en la experimental también hicimos ensayos de diferentes antecesores, era un ensayo de rotación de larga duración, y después se sembró un cultivo de vicia con avena para cultivo de cobertura y doble propósito. Y en general esto era una rotación agrícola donde intervenía trigo, girasol. Esto era una rotación agrícola con verdeo de verano de moa. Esto era con una pastura de raigras de corta duración, 3 años, y esto eran pasturas de alfalfa de corta duración y de larga duración. Lo que se vea que a una misma dosis de siembra de la vicia de 20 kilos y una avena de 20, 30 kilos, el impacto que tenía el antecesor era notable sobre el desarrollo de la avena. En este caso, este es el cultivo, digamos, de la biomasa de avena, y la biomasa de vicia era muy notable. Por lo tanto, si bien el cultivo de acompañante hay que ajustar la especie, la dosis, y también depende mucho de la condición de suelo, obviamente de la disponibilidad por ahí de nitrógeno del antecesor sobre el impacto que tiene que tener. Son varias de las cuestiones que hay que ajustar en el ambiente para favorecer un equilibrio entre la vicia y la gramínea, que sea al que estamos buscando nosotros en relación al carbono nitrógeno que queremos incorporar al sistema. Bueno, cuando tenemos ese problema de
de alta biomasa del cereal acompañante de avena o un centeno. Una de las estrategias también que se usa en etapas tempranas para disminuir esa competencia inicial del cereal es el pastoreo. En general, la vicia villosa no es muy palatable para los animales, y uno lo que tiene cuando tiene un cultivo acompañante, que el animal prefiere pastorear la avena o el cereal en relación a la vicia. Y esto puede ser una estrategia también en etapas iniciales de competencia, tratar de bajar ese volumen del cereal acompañante y favorecer a la vicia para después aprovechar su crecimiento explosivo en primavera y hacer todo el aporte del cultivo de servicio. Esto también es importante para el pastoreo en sistemas mixtos, el pastoreo de los animales para malezas, por ejemplo, dependiendo de la maleza, puede ser una estrategia, la vicia no la prefieren, entonces puede ser una estrategia para combatir malezas. Esto es una foto de sistemas de producción en Australia, en el cual es un sistema mixto, donde ahí se ven los alambrados, donde tiene obviamente ganado ovino y un sistema agrícola exclusivamente, donde no hay intervención, digamos, de los animales, y viendo desde los caminos me decían, bueno, los sistemas o los campos que tienen problemas de malezas son estos, de malezas resistentes son estos campos, en el cual no hay una interacción con el pastoreo, más que nada de raigras o rapistrum, o el nabo, que tienen muchos problemas de resistencia en Australia. Y bueno, estos sistemas así no tienen tanto problema de resistencia de maleza. Bueno, acá también se podría hacer un sistema, digamos, con pastoreo para favorecer, digamos, evitar, digamos, la resistencia y ser otra estrategia de manejo de malezas. Obviamente va a depender de la palatabilidad o de la preferencia que tenga el animal sobre esa maleza. Pero bueno, muchas veces nosotros tenemos un sistema agrícola que no tenemos animales, y también una de las estrategias que tenemos es el uso de herbicidas para reducir esta interferencia de malezas. Bueno, ¿qué es lo que conocemos de herbicidas residuales que venimos trabajando? Uno de los herbicidas que nosotros utilizamos, que anda bien para la vicia, es las imidazolinonas, en este caso el pivot, el imacetapir. Es un herbicida que nosotros lo venimos aplicando en vicia villosa. En general esto es un lote que venía con un antecesor con IMI, en el cual no se veía impacto de malezas, y este era un sin antecesor IMI o sin residualidad de imidazolinonas, en el cual se ve un mayor impacto. Es una buena herramienta para aplicar en presiembra, también es una buena herramienta para alguna postemergencia en mezcla con algunos otros herbicidas, y que tiene algún control de crucífera. Ahora obviamente estamos hablando de que no sean resistentes al imacetapir, para control de sanguinaria, alguna boulesia, alguna enredadera, falsa biznaga en nuestro sistema. Uno de los defectos que tiene el pivot es algunos escapes de compuestas, básicamente en nuestra zona muy problemática el abrepuño y algunas compuestas, algunos cardos, también algún sonchus, que podemos tener escapes y puede ser un problema. Respecto a otra de los herbicidas que nosotros utilizamos en preemergencia o presiembra, es el sulfentrazone, que es el herbicida Authority, que tiene bastante buena selectividad para la vicia villosa. Nosotros lo hemos utilizado con muy buenos, o sea, sin ver fitotoxicidad en la vicia, pero también el espectro de control que tenemos no mejoramos mucho a lo que tenemos con el pivot. Y después, otro de los herbicidas que conocemos, que por ahí algunos productores lo usan, que es el Preside, el Flumetsulam, que se utiliza también en vicia, pero en nuestro caso esto hay que ser cuidadoso porque hemos visto bastante fitotoxicidad en los cultivos de vicia villosa en el establecimiento,
dependiendo obviamente del ambiente o del suelo, cuando son suelos con baja materia orgánica, con pH altos, de textura gruesa, vemos un daño y una reducción del crecimiento bastante notorio con el uso del Preside. En cuanto a estos herbicidas, el Pivot que les dije, tiene efectos también de fitotoxicidad en la vicia, la reduce bastante el crecimiento, por eso hay que establecer un balance entre las ventajas que tenemos en función de las malezas y lo que por ahí perdemos un poco en el crecimiento de establecimiento inicial con el uso de este herbicida. Por ejemplo, cuando aplicamos Pivot o cuando hay residuales de imidazolinonas, se ve en las vicias estas coloraciones antociánicas, rojizas, y una detención del crecimiento que después en primavera explota y no lo vemos. En cambio, cuando tenemos esto es con aplicación de Pivot y esto es sin aplicación de Pivot, vemos que el crecimiento de la vicia, las yemas y el color, digamos, se ve una tonalidad más verde, no tan rojiza, y tiene un crecimiento que se nota cuando dejamos una franja sin aplicar el herbicida. Otra de las cuestiones que tenemos que tener cuidado es la acumulación de herbicidas de ALS, digamos. Este es un lote en el cual se habría aplicado en presiembra Preside y después se aplicó en postemergencia Pivot, y lo que se vio es sobre la loma un efecto bastante marcado de fitotoxicidad, en el cual estas son las plantas sobre la loma y sobre el bajo, había una diferencia muy marcada, incluso en la presencia de nódulos, que sobre la loma había plantas con poco desarrollo de raíz y sin nódulos evidentes. Y obviamente esto se debía a una condición de la loma con menor capacidad de intercambio, o sea, menor retención del herbicida y menor materia orgánica, menor degradación, que podía estar el herbicida activo y afectar, digamos, el desarrollo de la vicia. Por lo tanto, todos los que son imidazolinonas o flumethsulam, básicamente, el sulfentrazone no tanto, son herbicidas que se pueden utilizar en la vicia villosa, en presiembra o como residuales, también el caso del Pivot en post de emergencia, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en algunas condiciones le pega a la vicia bastante y tenemos que ver a ver en función de qué maleza vamos a controlar y qué impacto vamos a tener. También lo que nosotros no recomendamos es la aplicación de sulfonilureas o la residualidad con sulfonilureas. Por ahí algunos han utilizado metsulfurón en bajas dosis. Nosotros, las experiencias que tenemos con sulfonilureas son malas, tanto como residuales como en post-emergencia, en el cual se ve la misma coloración y el desarrollo de estas coloraciones rojizas, y lo que se ve marcado es la falta de crecimiento y desarrollo que tiene. Queda bastante quieta, por ahí no mata a la planta, pero reduce muchísimo la tasa de crecimiento. Estos son ensayos, en Australia tienen mucho miedo con el tema de sulfonilureas porque esto es un ensayo con Logran, digamos que iban incrementando la dosis de la sulfonilurea, y lo que veían también que esto es muy baja dosis del herbicida, y había un efecto sobre el desarrollo en este caso un trébol muy marcado sobre el desarrollo de la raíz también, que afecta bastante. Y lo primero que se desprende con un incremento de las sulfonilureas es deja de formar nódulos y de fijar nitrógeno. Por ahí vemos el desarrollo de la raíz bueno, pero lo que no encontramos muchas veces es presencia de nódulos, y puede ser también por un efecto de la fitotoxicidad. Esto es para tener en cuenta, digamos, dependiendo de la rotación de cómo venimos con el cultivo. Otro de los herbicidas que también usábamos y que conocemos que tiene buen resultado es la fluorocloridona. Nosotros la fluorocloridona la aplicamos en presiembra del cultivo de vicia.
y vemos bastante buen efecto sobre crucíferas, básicamente. Este es un lote, acá el efecto con aplicación de fluorocloridona, y este era un lote lleno de flor amarilla en el cual no se había aplicado y había un desarrollo de la maleza muy marcado. Es una buena estrategia. Lo que hay que tener cuidado para el uso de la fluorocloridona, básicamente cuando sembramos la vicia, tiene que tener un mayor de 3 centímetros de profundidad la vicia, para no verse muy afectada por la fluorocloridona. Y también cuando aplicamos la fluorocloridona, si lo aplicamos en preemergencia, evitar, muchas veces, bueno, no se puede evitar, pero lluvias muy marcadas que bajen el producto y que lo laven. Tiene bastante movilidad en el suelo y podemos tener en algunos casos estos efectos sobre la vicia, estas coloraciones blanquecinas y esta fitotoxicidad bastante marcada, que muchas veces también se recupera el cultivo porque va emitiendo yemas laterales y después se recupera, pero tenemos una merma del crecimiento inicial bastante marcada. Y otras veces no, hacemos una buena aplicación y tenemos también suerte con las condiciones ambientales y vemos un buen efecto sobre las malezas y una vicia con una muy leve fitotoxicidad, o no vemos fitotoxicidad sobre el cultivo de vicia. También lo que vemos con este herbicida es que es variable el control de, en este caso, Nabón. Puede haber sectores donde anduvo mucho mejor el herbicida y otros sectores donde no tanto. Aparentemente, bueno, tiene una movilidad bastante marcada en el suelo que nos hace. Pero bueno, es una estrategia que se puede utilizar en lotes que están complicados con crucíferas, y nosotros por ahí lo aplicamos en presiembra del cultivo, por ahí con una mezcla con algún glifosato o algo, ya vamos preparando el lote para la siembra de vicia. Bueno, eso era lo que más o menos conocemos, que evaluamos los últimos años. En los últimos 2-3 años hicimos algunos ensayos de herbicidas residuales en presiembras y preemergencia, estos herbicidas que están acá. Se hicieron 2 experiencias, una en Coronel Dorrego, en la Albertina, en el campo de Agar. Este es un ensayo que hizo Cristian Agar, en el cual se sembró un cultivo de vicia, de Ascasubi Inta, una fecha de siembra tardía para lo que es un cultivo de cobertura de junio a noviembre, pero básicamente ese fue el año 2017, que fue un año que llovió mucho en otoño y no permitía la siembra un poco más temprano, pero bueno, fue esa fecha de siembra, ese desarrollo, y fue un lote que tenía una alta presencia de ryegrass y media presencia de ryegrass en determinados sectores, y sobre ese sector se probaron los herbicidas que figura con el número 1, el acetoclor, se probó, bueno, el flumioxacin, el imazamoc, la mezcla de estos dos, IMI, imacetapir, linurón, metribuzin, oxiflorfen, pendimentalin, el piroxasulfone, bueno, el metolaclor, el sulfentrazone. Estos fueron los que se probaron en ese ensayo en Coronel Dorrego en el 2017. Básicamente había alta presencia de ryegrass y el objetivo de control era mermar un poco el ryegrass que había sobre el lote. Y después se hizo otro ensayo en el 2018, el año siguiente, en Coronel Suárez, en el Cencerro. También la fecha de siembra fue más anticipada, desde marzo, pero el cultivo se desecó antes, en septiembre, para la siembra de un cultivo de gruesa posterior. También, a diferencia de Coronel Dorrego, la densidad del ryegrass era menor, vamos a ver después los datos, era baja densidad, y el número de plantas establecidas de vicia villosa aproximadamente que se lograron en el primer ensayo en Dorrego fueron de 60 plantas y en Coronel Suárez fueron de 80. Después los que figuran como 3 fueron algunas experiencias que hizo Ramón Gigón en diferentes campos de Claromecó, en Coronel Pringles, también en Suárez, en el cual se probaron algunos de los herbicidas
más promisorios, digamos, para el control de raigrás, que fueron datos generados por él. Bueno, dentro de el primer año de evaluación en Coronel Dorrego, los parámetros que se determinaron fueron el número de plantas establecidas de raigrás anual, el stand de plantas, y después en noviembre hicimos una evaluación de la biomasa de raigrás en los diferentes tratamientos. Ahí el lote se hicieron las aplicaciones de estos herbicidas en dos sectores, uno con alta infectación de raigrás, que tenía aproximadamente un promedio de 850 plantas metro cuadrado, y de media infectación, que le llamamos nosotros, con un promedio de 350 plantas metro cuadrado de raigrás. O sea que había bastante densidad de raigrás. Dentro de lo que es el stand de plantas, lo que vimos que el porcentaje de reducción sería respecto a un testigo, fue del 65% para acetoclor, y el oxiflorfen también anduvo bien en un orden de un 76% de reducción. O sea, ninguno tuvo una performance mayor del 90%, del 80%. Pero la densidad que había era muy elevada. Después, lo que vimos también que el acetoclor en la determinación de biomasa, en la reducción de biomasa, también continuó teniendo un buen valor de reducción, de alrededor de un promedio del 62%, y el imazamox un 45%, que fue un herbicida que después tuvo un buen desempeño, pero el acetoclor fue el que se destacó. Lo que sí vimos que el efecto de los herbicidas fue mucho mejor en los lotes, en el sector que tenía media infectación en relación a la alta infectación. O sea que acá nos está dando un inicio que la efectividad por ahí de los herbicidas que probamos depende también de la densidad de raigrás que tenemos en el lote y en el sector. En cuanto al stand de Vicia villosa, vimos que en general había varios tratamientos que no tenían diferencias significativas respecto, digamos, al testigo. El flumioxacin sí redujo bastante el stand, al igual que el oxiflorfen, el Coltar, que es el herbicida, el sulfentrazone redujo un poco, pero lo que vimos después que en biomasa, en esta época, en noviembre, que fue cuando cuantificamos, en general la vicia explotó y compensó bastante y no se vio. Acá hay que recordar que la densidad establecida era más o menos de 60 plantas por metro cuadrado. Capaz que si nosotros hubiésemos bajado la densidad a unas 30 plantas, 20 plantas, capaz que sí afectábamos la biomasa en el momento de primavera. Pero para las dosis que usamos no hubo efecto sobre la biomasa de vicia. Bueno, dentro de estos, claramente el acetoclor fue el que mejor funcionó para mermar, digamos, un poco el raigrás y no perjudicar a la vicia. Este es otro ensayo en Coronel Suárez, el segundo ensayo, donde acá se utilizaron estos herbicidas, algunos seleccionados por el efecto que se observó en Coronel Dorrego, como el acetoclor, el metolaclor, y después se incorporaron el sumisoya y el Yamato, que eran herbicidas bastante selectivos para control de raigrás, que son herbicidas selectivos para el control de raigrás. Y se hizo una aplicación en presiembra y preemergencia del cultivo. Acá la densidad de raigrás anual en el lote era mucho menor a la que teníamos en Coronel Dorrego, aproximadamente 65 plantas metro cuadrado, que era muy inferior. Dentro de los herbicidas también que mejor resultaron sobre el stand en inicio fue el acetoclor, que redujo muy bien, un 96% comparado con Dorrego, que había andado en un 70-60%, acá anduvo mejor. Después tuvimos el flumioxacin con 94, y después el Yamato, y en la mezcla con sumisoya también anduvo muy bien. Y el metolaclor también anduvo muy bien para reducir el raigrás. Tanto en presiembra como en preemergencia anduvo bien.
Lo que sí observábamos, que si bien por ahí en las reducciones este es el caso de vicia, en las reducciones de plantas de vicia era variable, había un efecto de los herbicidas sobre el desarrollo. También hay un efecto, capaz que no afecta a la densidad de siembra, pero sí sobre el desarrollo inicial. Después, sobre la biomasa de raíz anual, vimos que también seguía el acetoclor con un buen desempeño y el yamato también con un buen desempeño y el metolaclor también. En cuanto al stand de vicia, de la vicia villosa, en general vimos que el efecto que tenía también variaba en función del herbicida, pero era más marcado con los tratamientos de preemergencia. Cuando hacíamos los tratamientos de preemergencia, el stand de vicia se reducía bastante, un poquito más que el presiembra, aunque las diferencias no eran significativas. Pero también observamos lo mismo que en Coronel Dorrego, que una vez que entraba la primavera, en este caso era septiembre, o salida de invierno, solamente el diflufenical fue el herbicida que afectó bastante el brodal, el establecimiento y la biomasa de vicia, la afectó. El resto de los herbicidas, la vicia se recuperó y produjo una buena biomasa de vicia. En este caso, para este ensayo, los herbicidas que mejor anduvieron fueron el acetoclor y también, para este caso, en biomasa de raíz, el yamato o la mezcla y el metolaclor también. Y también con un buen desempeño sin bajar la dosis en la biomasa de vicia. Bueno, acá esto fue interesante porque al final del ensayo sembraron un raíz cultivado con los diferentes tratamientos y acá se veía el testigo para ver el efecto bien, porque generalmente el raíz se da como en manchones y por ahí es difícil evaluar. Entonces la siembra de un raíz cultivado posibilitaba ver bien el efecto de los herbicidas. Este es el testigo, con acetoclor, el diflufenical que quedaban algunas plántulas, el sumisoya, bueno, el yamato que anduvo mucho mejor con las mezclas 2, el metolaclor también, y la trifloralina que quedaban algunas plantas de raíz. Evidentemente los mejores tratamientos fueron con estos herbicidas, sin afectar el desarrollo de la vicia en biomasa. También la dosis de siembra de vicia en este caso era arriba de 60 plantas metro cuadrado, entonces por ahí hubo efectos sobre el stand de plantas que después no se vio afectada la biomasa porque la densidad no estaba tan justa, digamos, para obtener un rendimiento bueno de biomasa. Bueno, acá algo interesante, este es el ensayo en Dorrego, en Coronel Dorrego, donde ven un lote sin interferencia del cultivo de cobertura, donde llegó a haber casi 7.000 kilos de raíz, era muy variable también los manchones. Por los componentes de rendimiento de raíz, nosotros estaríamos metiendo al sistema 95.000 semillas metro cuadrado de raíz, y el cultivo de cobertura de vicia, esto era sin herbicida, porque acá estaban las parcelas con los herbicidas, en el cual se veía a simple vista que tuvo un efecto supresor del raíz en forma notoria. Esto era con el barbecho químico, que también hubo un efecto de raíz, digamos, de matar, pero lo que se observaban en forma aislada eran escapes de raíz que, bueno, aparentemente con tolerancia a glifosato y también con algunas tolerancia, digamos, a cletodima. Que, bueno, que por ahí esto con el tiempo llega a ser un problema. Esta estrategia con la vicia te genera una supresión y una competencia bastante marcada. No obstante, abajo de todo del colchón de la vicia había presencia de raíz, o sea, si bien redujo la cantidad de raíz, no fue total, digamos. Abajo se desarrolla y puede generar, digamos, a restablecer el banco de semillas del suelo. Dentro de otras cuestiones que se vieron en ese ensayo son una franja con
Asca subinta con vicia villosa y una franja con vicia sativa, en el cual se ve también que en producciones de biomasa no hubo mucha diferencia. También la vicia puede ser una alternativa a la vicia sativa como cultivo de cobertura. Lo que sí se observaba que la vicia villosa en general cubría mejor el suelo, tiene ese crecimiento, digamos, que trepa y que cubre. En cambio, la vicia sativa por ahí dejaba algunos espacios en el cual se veían algunas espigas de raíces que sobresalían y que podría... esto tenía herbicida que era el Sumisoya, los dos aplicados en presiembra. Así todo se veía algunas plantas de raíz grasa. Dentro de esas plantas de biomasa de raíz que había, obviamente la cantidad de espigas metro cuadrado está relacionado con la biomasa que tiene el raigras, y una estrategia que se podría utilizar en un cultivo de vicia villosa es luego, digamos, del desarrollo y cubrir antes de que produzca la semilla, es hacer algún rolado. En este caso la gente de Marcos Juárez con Tomás Baigorria trabaja mucho en rolado de la vicia y puede ser una alternativa como para favorecer la supresión del raigras y rolar para evitar la reposición de semilla al banco de suelo. Entonces podríamos tener un efecto sobre el banco de semilla con el uso de cultivo de cobertura y el uso de herbicidas residuales. Podríamos bajar la cantidad de raigras, en este caso de plantas vivas, sobre el lote, y después con la aplicación de algún rolado en plena floración del cultivo, antes que semille el raigras, podríamos bajar muchísimo la cantidad de semilla que se incorpora al sistema de suelo. Todo esto, bajar el banco de semilla del suelo, que en general el raigras no tiene un banco de semilla del suelo muy persistente, sino bastante transitorio, de corta duración, y podría ser una alternativa. Una alternativa de manejo para esta problemática en particular. Bueno, una de las cuestiones que vimos de estos ensayos básicamente es que obviamente la densidad de raigras influye sobre la biomasa y la biomasa va a influir sobre la reposición de semillas. Los cultivos de cobertura de vicia villosa, a medida que baja la densidad de raigras, tienen un efecto supresor mejor y funcionan mejor, y también los herbicidas residuales tienen un efecto mejor a medida que el lote está menos infectado, digamos, con esta maleza. Dentro de las alternativas estaba más o potenciales para el tema de raigras y en mezcla con la vicia villosa, con residuales, está el acetoclor. Este es un lote de producción de cencerro, en el cual anda muy bien, digamos, para suprimir raigras, y también el Yamato se podría utilizar cuando se hace algún cultivo de cereal para, digamos, intercambiar modos de acción y no generar resistencia. Otra de las cuestiones importantes que se evaluó en los ensayos es el tema de la nodulación, porque nosotros veíamos el efecto de los herbicidas sobre el stand de plantas y sobre la biomasa, y uno de los factores importantes cuando incorporamos la vicia es el efecto de la nodulación y de la fijación de nitrógeno. De los herbicidas que evaluamos, en etapas de implantación no vimos efectos de fitotoxicidad o de baja nodulación. Después se hizo una evaluación sobre todos los tratamientos en el momento de plena floración del cultivo en noviembre, en el cual se sacaba plantas en forma aislada en los diferentes tratamientos, con cuidado, se lavaba con agua y después se veía la cantidad de nódulos. Lo que observamos en general para todos los tratamientos es que la presencia de nódulos era muy buena, era alta, que estaba en una escala de moderada a adecuada cantidad de nódulos en las vicias. O sea que esto también es importante evaluar,
Para el caso del acetoclor, prácticamente porque este fue el ensayo 1, no vimos efectos sobre la nodulación, habría que evaluarlo mejor para el caso del Yamato, que es otro de los herbicidas que pueden ser potenciales para utilizar con la vicia, a ver si no hay efectos sobre la nodulación. Bueno, y esto creo que con eso terminamos la presentación. Lo que sí les quería decir es que está el libro de vicias, que está disponible en internet, o sea, para descargar, si quieren. Ahí hay datos, digamos, de estrategias de control de malezas, un capítulo con los resultados que nosotros conocemos y bueno, y estos últimos datos de evaluación de herbicida, la idea es publicarlo en una revista, en la revista del INTA, que bueno, que ya fue aceptado, así que en breve estará disponible para el que lo quiera ver con más detalle. Juan, desde ya muchísimas gracias. Creo que la información que vienen generando todo el equipo de la experimental es excelente y que aporta unas muy buenas soluciones a dos problemáticas emergentes que hay en el sur de la provincia de Buenos Aires, como son las crucíferas y el raigras, ¿no? Quizás más en el sudeste con mayor presencia, pero que uno observa que viene avanzando año a año. Si les parece ahora, cada uno puede ir volcando o en el chat o habilitar el micrófono y hacer las consultas que le parezca a Juan Pablo para poder intercambiar. Y lo mismo, si alguno estaba utilizando uno de estos materiales y nos quiere compartir su experiencia, creo que es un buen momento. Si quieren yo puedo ir rompiendo el hielo un poco. Cuando hablabas de fluorocloridona presiembra, ¿qué dosis se utiliza normalmente, Juan? Y más o menos 1 litro, entre 800 centímetros cúbicos y 1 litro por hectárea. Eso a nosotros nos anda bien en aplicación con glifosato y fluorocloridona y ya dejamos el producto en el suelo. Lotes que tienen crucíferas, problemas. ¿Qué periodo de residualidad aproximadamente? ¿Unos 20, 30 días o se extiende un poquito más? Y se extiende un poquito más en nuestras condiciones. Una consulta en el chat de Juan Villagrán, a ver cómo afecta la utilización de graminicidas, los DIM y los FOP, y el efecto sobre la vicia. Y nosotros hemos aplicado en lotes graminicidas de los dos grupos sin ningún problema. Lo que sí también se ve es cuando vos haces una aplicación, por ejemplo, de clethodim o algo, a los pocos días se ve como una depresión un poquito marcada, un afito muy leve sobre la vicia, pero después se recupera tranquilamente. También podría ser una alternativa. Nosotros lo usamos el Celeg o cualquier otro producto para el control de gramínea en vicio. No hay ningún problema. Nosotros también lo utilizamos y la misma observación que Juan. Puede provocar una leve depresión, pero prácticamente imperceptible y se recupera perfectamente. Sí, Mateo, te das cuenta cuando dejas un testigo sin aplicar. Si no, no te das cuenta esa leve depresión. Mateo Alborta desde Uruguay nos consulta por problemas de toxicidad de animales en vicias villosas bajo pastoreo. Sí, eso nosotros en nuestra condición en general ha habido, pero es de muy baja ocurrencia. En general se produce cuando se realiza el pastoreo, digamos, cuando hay una mezcla consociada, que el animal consume alguna gramínea y despuntea la vicia o eso, no hay problema. Por ahí ha habido problema cuando el lote tiene alta presencia, digamos, de vicia en épocas reproductivas de floración o formación de vaina, que ahí sí puede haber algunos problemas de intoxicación, pero son muy bajos. En nuestra zona prácticamente no.
yo no, o sea, no soy veterinario y no conozco, pero por lo que sé es que es una reacción de hipersensibilidad que depende también del animal y de la cantidad, digamos, que consumió de vicia para generar esa reacción. En nuestra zona se utiliza sin ningún problema, los productores ya saben cómo manejarlo, en general se siembra consociada para evitar el problema de intoxicación y cuando tiene un cultivo con mucho desarrollo se puede dejar como cobertura o se puede realizar algún tipo de heno, algún rollo en el cual ahí ya no hay casos de intoxicación con el uso con rollos o con heno. Perfecto, Juan. Mateo, si querés hacer una otra consulta con respecto a esto, puedes hacer, y si no, por ahí pasamos a la siguiente, que Julián consulta por inhibidores de ALS, y bueno, que lo que comentabas vos, Juan, que veis muy bien al imacetapir, pero han visto algunos inconvenientes con el flumetsulam. Sí, a nosotros sí, no nos gusta el flumetsulam mucho por el tema de una fito muy marcada, le cuesta mucho a la planta detoxificar eso y volver a crecer. Queda en un estado rojizo, violáceo, muy chiquitita, ahí latente, y pasa el tiempo y ves que no retoma el crecimiento. Eso no significa que esto para nuestros suelos, que por ahí son suelos de baja materia orgánica, pH altos, en otros lados lo han utilizado y lo utilizan como una estrategia el preside. A nosotros particularmente no nos gusta mucho por el tema de toxicidad que vemos. Nosotros podemos compartir que acá en la zona de Coronel Suárez, con suelos de textura intermedia, francas y 3,5% de materia orgánica, vemos lo mismo que vos, Juan. Las veces que lo hemos utilizado, siempre nos hemos arrepentido y hoy ya hace unos años que lo hemos dejado de utilizar. Creo que hay otras alternativas al preside que la vicia los tolera más. Y ahí Eduardo de Sa Pereira consulta si la reducción de biomasa de la vicia con el diflufenical se traduce en una reducción del rendimiento. Nosotros tenemos con el Brodal o sea, cuando lo aplicás en presiembra o preemergencia, en el ensayo que hicimos bueno, que lo aplicaron ahí en Coronel Suárez, vimos que hay un efecto marcado sobre el stand y sobre la biomasa. Pero la aplicación después en post-emergencia del Brodal es una alternativa posible que no tiene tanta fito como la aplicación en presiembra o preemergencia. O sea que es una alternativa aplicarlo en post-emergencia. Pero los datos que yo presenté eran aplicados en preemergencia. No sé, Nacho, vos que ustedes por ahí lo aplican o lo usan, el Brodal. Sí, los mismos comentarios que vos, Juan. En preemergencia no lo utilizamos, en postemergencia produce alguna fitotoxicidad, pero parecería que actúa mucho más de contacto que un flumetsulam. Entonces la planta rápidamente, donde renueva las hojas, reactiva el crecimiento y queda imperceptible ese problema. Lucho Picato, de la zona de Villa María, en Córdoba, nos comenta que tuvo problemas de ataque de arañuela este año en Vicia Villosa. A ver si hemos observado casos similares y qué alternativas de control. Y yo las veces que observé casos de arañuela fue cuando hacíamos la siembra esa que les comenté, que probamos siembra de octubre, noviembre, diciembre, enero, para ver a ver si se podía sembrar en verano la vicia. Ahí cuando se establecía, con las altas temperaturas y condiciones secas, veíamos ataque pronunciado de arañuela. Y algunos años que vienen muy secos, sobre los lotes, en los bordes de los lotes, manchones de arañuela. Pero siempre sobre algunos sectores, no sobre todo un lote en forma generalizada. Este año sí sé que hubo ataques sobre lotes generalizados y no lo hemos observado antes. Tampoco tenemos experiencia de aplicación de algún insecticida para eso, de una acaricida. No sé, Nacho, vos si... Lo mismo, la primera vez que observamos el daño, te envié una foto a vos a ver qué era, porque se ve una planta como, algunos sectores plantas blanquecinas, y
y daños muy, muy localizados en las cabeceras que después se recuperaron perfectamente. Nunca se nos dieron todavía las condiciones para un ataque muy severo de arañuela. Pero comparto eso, Juan. ¿Qué dosis de imacetapir utilizan? Consulta Fernando Fantini. Y la dosis desde 700 centímetros cúbicos a 1 litro utilizamos. En general, cuando hacemos presiembra o eso, podemos utilizar 1 litro. Ya en post-emergencia, que también a veces lo aplicamos, andamos en 700 centímetros, 800. Rollman consulta, ¿cuándo sería el momento oportuno para rolar? Cambia mucho el hecho de que la siembra en cuanto al momento de esta, y hasta qué fecha se podría sembrar una vicia sin perder en cantidad de biomasa y fijación de nitrógeno. Y el tema del rolado, del momento, ahí los técnicos ahí de Marcos Juárez lo estudian. En general, el momento óptimo de rolado es cuando se encuentra en plena floración y por ahí está tirando alguna vainita sobre la planta. Pero plena floración y con alguna presencia de alguna chauchita sería el mejor momento de rolado, en el cual no tiende a rebrotar o queda planchada la vicia sobre el suelo. Eso sería el mejor momento. Respecto a la fecha esa que se da en función de la siembra, puede haber variación, obviamente, fechas más tardías, que ese momento fenológico se llega un poquito más tarde, pero no mucha, ya que a mediados de octubre o fines de octubre, dependiendo del ambiente, ahí se empieza a producir la floración de la vicia. Capaz que hay un cambio de 10 días, de una semana, en función de la fecha de siembra, pero no es muy marcado el cambio ese en función de la fecha de siembra. Entonces, la acumulación de materia seca que logremos va a depender de lo que acumule en otoño y lo que acumule en primavera, digamos, el crecimiento ese explosivo en primavera. Si nosotros dejamos a la vicia en primavera, porque podemos secarlo en mediados de octubre o principio de noviembre, podemos aprovechar ese crecimiento explosivo y no va a tener mucha diferencia. Ahora, si tenemos que hacer un quemado de la vicia un poco más anticipado, capaz que nos conviene sembrar antes para aprovechar ese crecimiento en otoño y complementarlo en primavera y no perder tanta biomasa. Gracias, Juan. Y una consulta que también nos hacemos nosotros puertas adentro. ¿Qué observarías o qué prevés vos, Rolando, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que por ahí llegar a mediados de octubre o fin de noviembre, que empieza a florecer la vicia, es un poco tarde para implantar algún maíz y demás? ¿Cómo ves vos un rolado de mediados de fin de septiembre? Porque uno transitando en los lotes de vicia, observa que donde ya acumula cierto nivel de biomasa, no rebrota donde pisa la camioneta, ¿no? ¿Qué tipo de rolado te imaginás vos o indefectiblemente va a buscar rebrotar si la rolamos en estados vegetativos ahí de septiembre? Y nosotros no tenemos experiencia, pero o sea, los estudios ahí de Marcos Juárez tienen un rebrote marcado cuando se rola antes de ese estado fenológico. Capaz que habría que ver el tipo de rolo, porque no solo el momento fenológico, sino cuando se llega a noviembre o mediados de octubre, los tallos de la vicia son bien largos, entonces cuando pasa el rolo los corta en varios segmentos, entonces produce, digamos, la pérdida de esa capacidad de rebrote, además del estado fenológico. Capaz que ahí habría que ajustar un poco más el tipo de rolo que pueda segmentar bien la planta, porque va a tener menos, evidentemente en septiembre va a tener menos biomasa que una en mediados de octubre. Pero bueno, habría que evaluar eso. Después con el pasaje de la sembradora o eso, evidentemente va a haber un efecto sobre la vicia esa que se va a terminar secando. Capaz que algunas tienden a rebrotar, pero bueno, es cuestiones que habría que evaluar. Tal cual, y que podría ser muy interesante, ¿no? Como para uno disminuir costos y aplicaciones de herbicidas. Eduardo vuelve a consultar sobre el diflufenical, a ver si es uno de los de menor toxicidad.
Y de menor toxicidad, me parece que uno de los de menor toxicidad es el ventazón, en post-emergencia estoy hablando, ¿eh? El ventazón es un herbicida que a la vicia villosa prácticamente no vemos síntomas marcados o nada, o ni leves de fitotoxicidad. Y después el Brodal tiene la blanqueada un poco, pero se recupera bastante rápido. Podría ser después algún herbicida que no tiene mucha fito. Perfecto. Daniel Campana consulta, bueno, creo que lo del rolado y la floración ya ya obtuvimos la respuesta. Y asociado al centeno, sería cuando el centeno llega en tesis. ¿Es correcto? Hablando de control de la cobertura en lotes periurbanos. Sí, por lo que yo leí también, porque no tengo experiencia en el momento de rolado, pero ese sería el momento en centeno. Sí, nosotros compartimos lo mismo, de intercambiar con personas más al norte que están con esta práctica, normalmente el centeno que esté cerca de Antesis, por lo menos. Nosotros lo que vemos con el centeno aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires es que no llega a Antesis muchas veces porque se hela directamente de la espiga, ¿no? Francisco Rodríguez, ahora la siguiente consulta es, Pero ¿qué? Nacho, ahí cualquiera que tenga consulta de momentos de rolado por especie y también por cultivar dentro de especies, ahí en Marcos Juárez, el grupo de Tomás Baigorria tiene una experiencia en eso de hace años, así que son, digamos, los indicados para ese tipo de consulta. Perfecto, perfecto, espectacular. Gracias, Juan. ¿Qué resultado tendría la siembra de maíz en verde sobre vicia florecida, sin otra acción que el efecto de la sembradora? Y no lo hemos medido nosotros. En la presentación que sigue le vamos a compartir algunas fotos de productores de Aprecid, Bernardo Romano, sobre todo en la zona de Coronel Segui, que están realizando esta práctica con resultados muy, muy buenos. De hecho, de la red de cultivo de servicio de Aprecid, la localidad que siempre expresa el mayor potencial de rendimiento es el maíz sembrado en verde sobre vicia villosa. Una consideración que nos comentó Bernardo es que obviamente va a depender de la posibilidad de recarga hídrica rápida que tenga ese lote, y que después de hace 2 años, que fue un año muy seco para aquella zona, va previendo o anticipándose ver si lo quema un mes antes o si hace el planting green en función de la humedad disponible y la proyección de lluvias que tenga ahí ese mes antes de la siembra. O sea, el tema sería por humedad del perfil o recarga del perfil del suelo. Tal cual, tal cual. Y Posibilidad también de otro que recarga. habría que tener cuidado, el tema de cortadoras o de alguna plaga que esté ahí abajo que pueda llegar a afectar el cultivo de maíz, ¿no? Para revisar. Para planteos urbanos y o agroecológicos, orgánicos, donde se busca evitar aplicaciones de herbicidas, ¿aconsejarías bolear avena vicia sobre el cultivo de renta para acoplar la ocupación del lote? Sí, de hecho, lo que son siembras aéreas de vicia villosa se están realizando y puede ser una estrategia sobre maíz o sobre una soja para anticiparse a ese crecimiento de otoño. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la vicia tiene un peso de 1000, la villosa de 28-30 gramos, y que cuando se bolea tiene que estar en contacto con humedad de ahí del rastrojo para que pueda generar, o sea, para que pueda inhibir, germinar y anclarse en el suelo. No tiene esa facilidad como otra leguminosa por ahí que tiene semilla más chica o un ryegrass que tiene esa facilidad como para implantarse mejor. Pero hay casos buenos, no sé vos, Nacho, pero hay casos que con buenos resultados. Casos muy buenos y comparto con vos, es clave que haya algo de humedad en el suelo al momento de hacer el boleado y lluvias en los primeros 10 o 15 días. Claro. Eso es clave. Si nos aseguraríamos unos 30-50 milímetros después de la lluvia con algo de humedad que haya ahí abajo, puede ser exitoso. Y después Ahí trabajar tenés. mucho con la distribución, que a veces las siembras con avión
pueden llegar a generar franjas que después quedan sin cobertura. Claro. Una consulta del sur de Córdoba con respecto a malezas en la vicia, que leyó el control de algunas malezas hoja ancha en un artículo de vicia con 25 centímetros cúbicos por hectárea de brodal y 300 centímetros cúbicos por hectárea de ventazón en post-emergencia, y le resultó con mucha fitotoxicidad. Sumado a que no llueve desde fin de abril, está casi moribunda. Pero no vi que utilicen estos activos en la presentación. No, nosotros usamos esos para post-emergencia, esos activos. El Brodal, el diflufenical y el ventazón, el Basagran. Y nosotros no hemos visto síntomas de fitotoxicidad. Capaz que sí una fito, pero no que se muera en la planta. Por lo menos esa de varias experiencias que tenemos es lo que puedo decir, no sé. Ahí vos, Nacho, sí. Y menos con esas dosis, porque son dosis bajas. Si fueran de ingredientes activos, capaz que serían eso. Lo que puedo decir es que usamos dosis de ventazón hasta 1 litro sin ver absolutamente nada de fitotoxicidad, y 100 centímetros cúbicos de Brodal, que el Brodal es al 25, ¿no? Quizás esa es la cantidad de principio activo, con una leve fitotoxicidad, pero muy pasajera. Habría que ver cómo interactúan también estos herbicidas en esas condiciones, pero de los productos que hemos utilizado yo los veo como los más seguros. No sé qué opinás vos, Juan. No, también, tal cual, y en mezcla los dos. Son herbicidas que también los veo seguros. Pero bueno, habría que ver bien. Capaz que, viste, también depende del ambiente y, viste, el tema de herbicidas es bastante sensible y tenés esas variaciones. Y más en la vicia, que no hay nada que esté... digamos, recomendado para varios ambientes. Capaz que habría que ver un poco más en eso, pero nuestra experiencia es que no ha habido problema. Nosotros no vemos problema, y de hecho son las mezclas que por ahí recomendamos para situaciones tempranas, donde la vicia no desarrolla mucho, como de los más seguros después de emergencia. Ahora, si les parece y si no hay más consultas, podemos hacer un descanso de unos 5 o 10 minutos y después retomamos. Ahora tenemos una consulta. ¿Han comparado rendimiento de cultivo de verano con y sin vicia como antecesor? Y si lo hicieron, ¿tuvieron tratamientos diferenciales o ahorros en fertilizantes nitrogenados en caso de maíz o sorgo por presencia de N en el suelo? Y eso hay varios trabajos. Nosotros hicimos algunos en nuestras condiciones de Escazú y bajo riego. Y sí, hay un efecto, digamos, obviamente de la vicia en aporte de nitrógeno que se ve bien marcado sobre el maíz que se hace después, pero en esto hay un montón de trabajos que dependen mucho del ambiente y de un montón de cuestiones, pero hay muchísimos que también están trabajando desde otras experimentales de Pergamino, también Marco Juárez, Olivero, Balcarce, que hay datos. Lo que pasa es que es variable, pero en general, si no hay un problema, digamos, de agua en el perfil, en el establecimiento del maíz, que pueda afectar un poco la densidad o eso, hay un efecto bueno de la vicia en aporte de nitrógeno sobre el cultivo de maíz o sorgo. El valor de reemplazo no sabría decir, porque eso debe depender muchísimo de las condiciones. Pero bueno, no sé, Nacho, vos que hicieron ahí ensayos en Suárez. Coincido con vos que hay experimentaciones dentro de Argentina, desde el norte al sur, y ahora se ha sumado también la red de cultivo de servicios de APRESID, y a nivel mundial hay numerosas experiencias del beneficio de la vicia villosa en el cultivo de maíz o de sorgo, ¿no? En las gramíneas de verano. Y lo que observamos con la vicia villosa es que la calidad del residuo, al tener una relación carbono-nitrógeno tan baja, sumado a lo que llega a aportar de vicia, tiene un efecto normalmente positivo sobre el rendimiento de maíz. Y nos muestran ensayos, sea desde el sur al norte, que cuando se dan buenas condiciones de humedad, ¿no? Porque esto funciona siempre y cuando haya humedad, siempre el rendimiento de la vicia termina siendo mayor o igual al rendimiento al testigo fertilizado, o incluso muchas veces fertilizado a dosis que no sean limitantes de nitrógeno, ¿no?
Es decir, que la mejora del suelo, o sea, de la estructura, de las condiciones y demás que se le dan para el cultivo de maíz, superarían a un testigo fertilizado a dosis máximas. Creo que claro. viene a ser un gran aliado para el maíz la vicia villosa. Que a su vez, por toda la calidad que tiene este residuo, nos permite a su vez acercarnos mucho a la fecha de siembra, sin afectar o comprometer el logro o el desarrollo del cultivo. Lucho Picato consulta si siguen inoculando las vicias al momento de la siembra. Me imagino que en lotes ya con historia de vicia. Nosotros sí seguimos inoculando, es una técnica, digamos, que se recomienda para asegurarse la nodulación. Lo que sí siempre digo que en nuestras condiciones, en nuestros suelos, por ahí lotes con antecedentes de vicia que no inoculamos o que el productor dice que no inoculó, o sacamos planta y vemos nódulos que están presentes y que son activos y que serían efectivos, ¿no? Pero hay que ver, ¿viste? Si la eficiencia esa de los nódulos, de los rizobios que están en el suelo, son iguales o muchas veces son mejores los que se utilizan con la inoculación. O sea que sería una técnica recomendada para asegurarse la fijación de nitrógeno. Eso no significa que vos siembres sin haber inoculado y que veas nódulos, porque eso pasa. Pero bueno, ahora hay bastante desarrollo de inoculantes y bueno, habría que seguir evaluando eso y ver el efecto sobre la fijación, ¿no? Sí, tal cual, Juan. Yo comparto, es siempre muy recomendada la nodulación y los datos que se ven ya reflejados, sea de diferentes experimentaciones, las diferencias más grandes se ven en las etapas iniciales de desarrollo. Normalmente en lotes o en vicias villosas sin inoculantes, la producción de biomasa al final del ciclo llega a ser similar en las condiciones de evaluación, pero en esos primeros meses es donde marca la gran diferencia el inoculante, que si a su vez tenemos una visión más de sistema, es donde la vicia villosa realmente logra desplazar las malezas, anticipamos la cobertura del suelo, disminuimos los riesgos de erosión y demás, con todos esos beneficios que nos trae. Claro. También se ve con fósforo, Nacho. El efecto del fósforo y el inoculante en las etapas iniciales es siempre más marcado que sobre las finales, ¿no? Se ve ese efecto arrancador. Bueno, Juan, como para darle un cierre a lo tuyo, la verdad que queremos agradecerte. Nos plantea una solución a la problemática de maleza abordada con una mirada diferente quizás a la que venimos trabajando normalmente, pensando ¿no? siempre en herbicidas de barbecho o cómo solucionarlo mediante una labranza y demás. Y lo que rescato mucho de este trabajo, viendo los resultados y observando que en definitiva la efectividad de estos tratamientos dependía mucho del número de plantas de raíz anual, la importancia de empezar a incorporar tecnologías diferentes antes de que los problemas sean tan graves. No sé qué opinas vos, Juan. Sí, tal cual. A mí también me llamó la atención eso, cómo podés tener diferentes efectos de los herbicidas. Sabíamos que dependía también de las condiciones ambientales, del momento de que se aplica y que se incorporen los herbicidas a la solución para que puedan actuar y eso, pero también acá se manifiesta el tema de la densidad de plantas o el problema que tengas de esas malezas en el lote, ¿no? Y también o sea, destacar es que todos estos trabajos que hacemos o que se realizan, digamos, muchos en campo de productores, en este caso en Dorrego, de Kichi Agar, que gentilmente hace todas las aplicaciones y las evaluaciones y se pone, digamos, a predisposición para generar esta información que es muy valiosa también de ustedes y de varios otros productores que participan y que están interesados. Así que bueno, eso también es parte, digamos, de lo que se genera trabajando en conjunto, ¿no? Diego López consulta si la revista con los ensayos del INTA para acceder si están en PDF o en algún formato electrónico.
No, está en PDF, o sea, el libro de Vicia está en PDF. Si lo googleás, Vicias, bases agronómicas, como está, lo podés descargar todo en PDF. Si se refiere al libro, digamos, de Vicia. Está libre, digamos. Juan, gracias nuevamente por la presentación y la charla realmente muy buena y me parece muy enriquecedora. Esto da para un intercambio, me parece que larguísimo, pero es realmente muy bueno. Si les Sí, parece bien, antes de pasar a la próxima charla, hacemos unos 10 minutos de descanso y sobre 10:30 retomamos. dale. Bueno.